Mañana, anoche ya, ayer tardecito y esta mañana nos enterábamos lamentablemente, del fallecimiento del padre Andrés Mangas, que ha tenido su actividad más de 10 años en Balcarce, más. Y bueno, para charlar un poquito sobre esto, una reflexión, la palabra atinada y como siempre bienvenida del padre Pablo. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo andan? Bien, muy bien, acá estamos a puntito de empezar la misa por el eterno descanso de Andrés. Bueno, primero gracias por atendernos y te pido una breve reflexión de este momento que nos afecta a todos los balcarceños puntualmente. Sí, realmente estábamos comentando con gente de acá, con laicos que nos conocemos hace un montón, pero yo Andrés lo conocí hace 50 años, más o menos. ¿Cuánto? Así, 50. Así que él me acompañó para discernir la vocación y demás. Ah, sí. Y sí, y justo estamos acá, estamos en los mates de los curas, y de los cuales somos 6 o 7 que él nos acompañó para ser sacerdote. Una linda tarea y decíamos, bueno, enseñó muchas cosas desde lo positivo porque tenía cosas muy claras y era muy contundente, y también a veces uno aprende por la negativa, ¿no? En este sentido, mucha gente de Balcarce lo conoce, que era muy contundente en muchas cosas, y muchas cosas enseñaban cosas muy lindas positivamente, y otras cosas que a alguno le hacía un ruido, pero también le ayudaba a pensar y a ver cómo se va adelante la vida cristiana. Entonces es un recuerdo que nosotros tenemos de él, y que bueno, ahora vamos a hacer la misa, está el obispo para recibir la misa, y sé que en Balcarce dejó huellas, ya tiene, digo, por la positiva, por la negativa, pero igualmente era un hombre muy conocido. A él le decían, él decía que le decían de chico carozo, dice, porque todo el mundo se lo pone en la boca y después lo larga, dice. El sobrenombre que tenía, incluso con todo el seminario y eso. Bueno, un poco así, con su más y con su menos, yo creo que aportó muchísimo a la iglesia, no solo allá en Balcarce, también acá en San Pío X, donde vamos a hacer la misa, aportó mucho, y creo que muchas cosas que hemos aprendido como grabadas a fuego era porque nos enseñaba el amor a la Virgen, el respeto al obispo, el vivir juntos, formar comunidad, hacer una iglesia abierta, libre. Bueno, un montón de cosas que yo recibí y que te digo, no puedo contar porque la viví en directo, en vivo y en directo. Claro. Bueno, te dejamos, ya tenés que ir a la misa. Brevísimo, Pablo, ¿qué tuvo mucho que ver con vos y con tu decisión, ¿no? Lo dijiste al principio. Y a vos individualmente, persona, ¿qué te marcó de él? ¿Qué te puso en observación y decir, tengo que ir por acá? Por un lado me marcó esto de un corazón totalmente entregado a Jesús. Ajá. De integrar una protección permanentemente de la Virgen y un poder sentirse miembro de la Iglesia en todos los ámbitos, ¿no? No solo como sacerdote, sino una iglesia que es familia, que es casa de Dios, que es pueblo de Dios. Esas cosas me marcó, si podría decir sintéticamente. Bien. Todo lo que me influyó Andrés. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Sabemos que no es fácil estos momentos, pero te agradezco de corazón que hayas accedido a charlar un ratito. Gracias. Bueno, muchas gracias, y bueno, saludo a toda la comunidad y que recen por él y su eterno descanso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, si lo noté afectado a Pablo, lo noté afectado, por eso no avancé en charlar con él, porque digo, cuando pasan estas cosas con un hombre de la fe que está permanentemente hablando y trabajando para que entendamos los pecadores el tema de la fe, ¿qué pasará en este caso con un cura cuando está al límite de su vida, cuando llegan al límite? ¿Qué piensa? ¿Qué pensará? ¿Cómo razonará esos momentos? Alguien que ha estado toda una vida dentro de la iglesia y que ahora le toca emprender ese camino por el que ha estado hablando permanentemente toda su vida, ¿no? Qué buena pregunta.
¿Qué,